Tengan, tengan todos muy buenos días. Soy Daria Giselle Zelaya. Soy pasante de la carrera de Ciencias Sociales en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Y actualmente estoy cursando lo que es el proyecto de extensión universitario y vínculo social, que es el PREU, que está a cargo de ello la licenciada Karen Margarita Mazariegos, el cual es el de graduación. Ahorita estamos tratando el proyecto, lo que es de la construcción de ciudadanía y pensamiento crítico de salud en tiempos de pandemia COVID-19. Y para ello le doy la bienvenida a la licenciada en psicología Connie Marcela Salinas Morazán. Ella actualmente labora en el Instituto Departamental de Oriente en la ciudad de Danlí, y también se desempeña como docente universitaria en la Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio. Está como docente en la carrera en psicología. Tiene 5 años de experiencia y también da atención personalizada. Por si ustedes están interesados, se pueden comunicar conmigo para yo brindarles el número de teléfono y otra información. Y ella nos estará hablando sobre el tema de lo que es discriminación y contagio en COVID-19, así que le doy a ella la palabra. Muy buenos días, muchísimas gracias Daria, un gusto. Buenos días a todos los presentes y a los que se vienen conectando. Les voy a solicitar antes de que iniciemos el tema que podamos tener apagado el micrófono. Va a haber un momento en el que yo les voy a indicar que puedan encender el micrófono. Esto es para que no vaya a haber interferencia, para que no vaya a chocar cuando yo esté hablando. Daria, no sé si me puede apoyar haciendo ya lo que es la presentación de la diapositiva. Y ella nos decía, y cuando ella me solicitó el apoyo para este tema, yo veía y yo decía qué importante y qué bonito el tema que escogieron, porque en realidad son temas, se hablan de otros temas en la actualidad, pero este tema sobre lo que es la discriminación y contagio por COVID-19 está siendo muy latente y muy fuerte en la actualidad. Y creo que es un tema que no hemos logrado abordarlo, creo que es un tema que no se ha hablado mucho, que la gente desconoce, que está siendo víctima de esta situación, pero no la conoce, no sabe que está pasando por esta etapa o por esta situación. Entonces, para iniciar, vamos a definir primero qué es discriminación. Tenemos que conocer, para poder hablar de un tema, tenemos que conocer los conceptos, ¿verdad? Tenemos que estar conscientes de lo que estamos hablando. Siguiente diapositiva, Daria. La discriminación, permítanme un momento que voy a cambiar aquí, listo. La discriminación es una práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona o grupo, que a veces no percibimos, pero que en algún momento la hemos causado o recibido. Escuchen qué fuerte está este concepto. Dice que es una práctica cotidiana. ¿Qué quiere decir? Que es algo que hacemos. No quiere decir que todos los que estemos aquí lo hacemos, pero sí en algún momento lo hemos hecho. No solo a personas que han tenido COVID, sino que también en otros temas, en política, en personas de raza, en personas por su preferencia sexual. En algún momento hemos practicado la discriminación, por eso dice que es una práctica cotidiana, algo que hacemos a diario. ¿Sí? Ok, vamos a continuar. Dice que consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido. Oigan bien, es cuando nosotros no tratamos de la manera correcta o de la manera adecuada a una persona. Y oigan bien lo que dice aquí, a una persona o a un grupo, ¿verdad? A un determinado grupo. Y oigan bien qué bonito lo que dice aquí, que es inmerecido. Por lo general, la discriminación es inmerecida, independientemente, como les decía, de las creencias, de la enfermedad que padezcan, de la orientación sexual que tengan, de la política a la que vayan. Es un trato merecido, porque todas las personas tenemos derechos y deberes. Y sobre todo el derecho a la igualdad, a ser vistos por igual, con nuestras particularidades, es algo que tenemos derecho todos. Entonces, la discriminación como tal es
un trato inmerecido. Quiere decir que nadie, hasta los presos, hasta los asesinos. Yo recuerdo que antes, cuando no conocía mucho de estos temas, me quejaba por los derechos humanos, que los derechos humanos protegían cosas que para mí eran como ilógicas, irrelevantes. Pero ¿qué pasa? Que todos tenemos derechos, como les decía, por el simple hecho de existir, por el simple hecho de ser humanos, por el simple hecho de ser hijos de Dios, tenemos derecho a ser vistos como iguales. Y dice que muchas veces no percibimos, oigan qué importante esto, muchas veces nosotros no percibimos, no vemos, no somos conscientes de que estamos haciendo discriminación, de que estamos viendo mal a alguien, de que le estamos dando un trato inmerecido, de que estamos juzgando con anticipación. ¿Por qué? Porque hemos normalizado tanto a el que si no pensás como yo pienso, entonces no podemos ser amigos. Si no sos de esta política, si no sos de esta religión, si no estás sano completamente, entonces no podés ser parte de mi círculo social. Y qué importante es esto, porque a veces nosotros lo normalizamos y ahí es donde cae en el hecho de no percibirlo, porque es tan normal y déjenme informarles de algo muy importante, y es que la discriminación empieza en el hogar, empieza por los padres, porque suele ser visto como un término, pero a veces es formado también como un valor. Nuestros padres nos lo enseñan desde pequeños, y cuando lo forman como un valor esencial. Entonces debemos de, como si aquí hay padres de familia, debemos de tener cuidado con eso, en el aspecto de que debemos de saber qué les enseñamos a nuestros hijos desde pequeños, qué cosas les estamos enseñando, qué les estamos formando. Y también hasta con comentarios que nosotros hacemos. Tenemos muchas veces nuestros propios estándares o nuestros propios estigmas. Si pasa la siguiente, siempre Daria, tengo algo ahí esencial que decir. Dice que hay grupos humanos que son víctimas de la discriminación todos los días por alguna de sus características, ya sea física o su forma de vida, el origen étnico o nacional, el sexo, la edad, la discapacidad, la condición social o económica, la condición de salud, el embarazo, la lengua, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil y otras diferencias. Pueden ser motivo de distinción, exclusión o restricción de derechos. ¿Por qué les quise leer este párrafo? Para que ustedes vean que independientemente de cualquier rasgo, característica que tengamos, en algún momento nosotros podemos ser víctimas de discriminación o nosotros muchas veces hacemos este acto de discriminación. Entonces, el día de hoy, nuestro objetivo es que las personas que están aquí escuchándonos sean efecto multiplicador. ¿Qué significa efecto multiplicador? Que usted vaya y comparte esta información con sus familiares, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, con sus conocidos. Y número 2, que usted sea consciente de lo que está haciendo, de las acciones que está tomando. Y si usted en algún momento hizo este tipo de acto de discriminación en cualquier área, ya sea por contagio de COVID, que vamos a enfatizar un poquito más adelante, o de cualquier otra área, que usted sea consciente de lo que está haciendo, que pida perdón y que cambie esas actitudes o esas acciones, porque la discriminación es una acción. Empieza con un pensamiento, pero lo llevamos a una acción. Siguiente diapositiva. Los efectos de la discriminación en la vida de las personas son negativos y tiene que ver con la pérdida de derechos y la desigualdad para acceder a ellos, lo cual puede orillar al aislamiento, a vivir en violencia e incluso en casos extremos a perder la vida. Miren qué fuerte esto. Siempre que existe discriminación va a haber efectos negativos, porque ¿a qué persona le gusta que le traten mal? A nadie. No es normal que nos guste que nos traten mal, no es normal que nos discriminen. Y como dice aquí, cuando hay discriminación, muchas veces nosotros estamos violentando los derechos de otra persona. Estamos violentando los derechos a veces hasta de nuestros propios hijos, de nuestros propios familiares. Y estamos viendo, como dice aquí, a la desigualdad de acceder. Muchas veces se nos niega un trabajo por no tener el mismo pensamiento, por no tener la misma política, por no tener la misma creencia. Y en la actualidad, déjenme decirles, esto es algo real. Yo busqué cifras reales de la UNESCO, de la UNICEF y de la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud. Y ellos daban datos estadísticos
donde muchas personas han sido discriminados, han perdido sus empleos por el simple hecho de que se contagiaron. Muchas personas les violentaron el derecho a trabajar, los hicieron entrar en una crisis aún más fuerte, porque cuando usted pierde un trabajo, pierde economía, pierde estabilidad, tanto económica como emocional. Entonces, qué fuerte es la discriminación. Imagínense a una persona que se enfermó, que quizás no lo pidió, que quizás no lo buscó, y aunque la persona lo hubiese buscado, nadie tiene derecho a violentarle eso. Y ahora, en esta situación que estamos viviendo, hemos avanzado, hemos dejado atrás muchas acciones, pero hemos adoptado otras. Ahora se está haciendo discriminación a las personas que no se han vacunado, a las personas que de repente porque no creen en la vacuna o por algo. Entonces, el efecto que tenemos a veces como sociedad, como un pensamiento colectivo. ¿Y qué es un pensamiento colectivo? Es un pensamiento de muchas personas, de masas. Lo que hace en muchas ocasiones, si no es un pensamiento correcto, si no es un pensamiento acertado, lo que hace es violentar muchas veces los derechos y las emociones de los demás. Siguiente. La discriminación ataca al corazón mismo de lo que significa ser humano. Discriminar es dañar los derechos de alguien simplemente por ser quien es o por no creer en lo que cree. La discriminación es nociva y perpetúa la desigualdad. Oigan bien lo principal que ataca: el corazón. Y cuando hablamos de corazón, no estamos hablando del corazón físico, del que bombea sangre. Estamos hablando de emociones, estamos hablando de sentimientos. Y dice que el corazón significa ser humano. Lo que nos hace diferentes muchas veces de los animales, de la tecnología, es el corazón, nuestras emociones, nuestros sentimientos. Y si nosotros atacamos esa parte esencial o nos atacan nuestro corazón, pues lógicamente en algún momento, como decía en el párrafo anterior, podemos llegar hasta la muerte. Una muerte emocional que va a llevar a una muerte física, a suicidios, porque la discriminación ha causado tantos efectos nocivos por la situación que hemos estado viviendo. Como dice aquí, la discriminación es nociva. ¿Qué quiere decir? Es tóxica, no es sana, no es correcta. Entonces, como les decía, nos enfocamos en el contagio, pero yo creo que a diario practicamos discriminación por cualquier cosa que no nos parece, porque tenemos muchas veces muchos prejuicios, muchas ideas erróneas, muchas creencias que son irracionales, que no tienen sentido. Siguiente. El COVID-19 ha provocado una serie de actos discriminatorios en todos los continentes con diferentes grupos como objetivo. Antes de continuar, no sé si quedó claro lo que es el concepto de discriminación o alguien tiene una duda hasta ahí. Todo muy claro hasta el momento. Ok, gracias. Me gusta que estén atentos. Recuerden que aquí es importante lo que ustedes toman. Como les decía, tenemos dos objetivos principales: que transformen sus pensamientos y sus acciones y que seamos efecto multiplicador de este contenido. Entonces, como les mencionaba anteriormente, el COVID-19 nadie estaba preparado, es una situación que afectó duramente nuestra parte social, nuestra parte de interacción, esa área donde nosotros interactuamos, transmitimos emociones, sentimientos, creencias con los demás. Y como dice aquí, ha provocado diferentes actos discriminatorios en todos los continentes. ¿Qué quiere decir? Que alrededor del mundo esta es una realidad que estamos viviendo, no solo en Honduras, no solo en El Paraíso, no solo en Danlí, no solo en Tegucigalpa. Esto es algo que lo estamos viviendo a nivel mundial, en todos los continentes. Y déjenme decirles que hay continentes que se están viviendo de maneras más fuertes, más duras que quizás lo que nosotros estamos viviendo en la actualidad. Desde el brote, desde que inició la pandemia, desde el primer caso, desde el caso número 1, la inestabilidad y el temor que engendra la pandemia está exacerbando las preocupaciones existentes en materia de derechos humanos, como la discriminación contra determinados grupos, como señaló el secretario general de las Naciones Unidas en un informe de políticas sobre el COVID-19 y los derechos humanos. A pesar de la escasez de datos sobre este fenómeno, los incidentes discriminatorios denunciaron en los artículos de los periódicos
y en los medios de comunicación social parecen confirmar que se trata de un fenómeno mundial. Esto yo lo tomé, como les decía, del secretario general de las Naciones Unidas, este dato esencialmente. Y él decía que esta es una situación, un fenómeno que se ha dado a nivel mundial y que ha sido más fuerte en unos continentes o en unos, podemos llamar así, continentes más que en otros. Y de hecho, como les decía, en Honduras también, en algunos pueblos, en algunas ciudades es más fuerte que quizás en otras. Siguiente. Si se fijan, como les mencionaba anteriormente, ¿qué es lo que nos hace llevar a la discriminación? Les voy haciendo esa pregunta, vayan pensándola, no me vayan respondiendo. Más adelante vamos a ver por qué nosotros discriminamos, por qué a raíz de la pandemia nosotros hemos llegado a hacer estos actos que han afectado a tantas personas y a tantas familias. Anteriormente nos mencionaban el temor. El temor es uno de los principales motivadores que nos ha llevado a hacer esto. Durante la primera fase de contagio del COVID-19, los que más sufrieron la discriminación fueron los asiáticos y las personas de ascendencia asiática, que fueron frecuentemente el blanco de ataques por causar la pandemia y su propagación. Si ustedes recuerdan, ¿dónde inició esto? En el continente asiático, en China. ¿Y qué empezábamos a decir nosotros? Nosotros decíamos palabras nocivas, nos expresábamos feo, sentíamos odio, sentíamos aberración por todas las personas que pertenecían a ese continente, por todas. Quizás por el error de una persona, todo el continente fue discriminado, lo sacaron de muchos programas, le cerraron puertas en las fronteras, personas de ese continente que ya vivían o que pertenecían aquí a Honduras, al paraíso, a este país, empezaron a sufrir discriminación, les empezaron a cerrar los locales, la gente ya no les iba a comprar por el simple hecho de pertenecer a ese continente, por el simple hecho de pertenecer a esa creencia. Los episodios discriminatorios consistieron en agresiones. Oigan bien, ¿cómo hacemos discriminación? Agresiones verbales. Lo que les decía, decíamos estos fulanos de tal, y decíamos palabras que venían con emociones que no eran positivas. Lo hacíamos en privado, porque muchas veces no lo hacemos en público, pero sí se lo compartimos a un amigo, a un familiar. Lo hacíamos en público, a veces por los medios televisivos, a veces hacían hasta actividades comerciales, por los medios de comunicación, que quiere decir aquí que hacían campañas de no comprar, de no visitar, de no ir a tal lugar. ¿Por qué? Porque se hizo tan fuerte de una emoción, de un sentimiento, imagínense hasta lo que llegamos, a ser capaces de, como dice aquí, boicotearles, o sea, arruinarles sus actividades comerciales. Y en algunos casos, dificultades de acceso a las instituciones educativas. ¿Qué quería decir? Que se estaban cerrando las puertas a estas personas, sea que estuvieran contagiadas o no, a instituciones, hasta el derecho a la educación, que es un derecho que todos tenemos, que todas las personas tenemos derecho a educarnos. Entonces, si se fijan, desde el primer día, desde el día 1 que empezó la pandemia, hemos estado haciendo actos discriminatorios, sea porque los tengamos cerca o solo por el simple hecho de que pertenezcan a un lugar. Siguiente. Se ha observado que la discriminación evolucionó en muchos lugares. Gracias. Se ha observado que la discriminación evolucionó en muchos lugares de forma paralela a la pandemia y que se eligieron nuevos objetivos en el camino. Si al principio los objetivos eran los que erróneamente se consideraban como la causa de la enfermedad, el temor al contagio llevó progresivamente a ataques, también contra personas que por diferentes razones estaban particularmente expuestas al virus. Oigan qué importante es esto. La discriminación, así como desde el día 1 inició, evolucionó. ¿Qué quiere decir? Cada vez se fue haciendo más fuerte. Y como dice aquí, de forma paralela. ¿Qué quiere decir? El virus era más agresivo, teníamos más cantidades de muertes y asimismo también iba creciendo la discriminación. Y como dice aquí, se eligieron nuevos objetivos. ¿Qué quiere decir? Nuevas personas a las que yo voy a discriminar, a las que yo le voy a hacer actos que no son correctos, a las que yo lo voy a hacer sentir mal. ¿Y cuáles eran estos objetivos? Como dice aquí, erróneamente nosotros los considerábamos. ¿Y quiénes eran estas personas que nosotros les hacíamos
que no ¿Y puedes quería apagar el micrófono, por favor? Hay un juguete en la mano y me lo tiró al piso. Kimberly Osorto, si puede apagarlo. Gracias. Es para que no haya interferencia. Entonces, como decía aquí, los objetivos muchas veces nosotros los consideramos erróneamente. ¿Y por qué nosotros empezamos a hacer ataques entonces? Especialmente a las personas que se encontraban expuestas al virus. ¿Y quiénes creen ustedes que se encontraban muchas veces expuestas al virus? ¿Con quiénes empezamos discriminando? A los médicos, a las enfermeras, a las personas que estaban encargadas del área de salud. Aunque ellos salvaguardaban nuestra vida, aunque ellos daban el todo por el todo para cuidarnos a nosotros, ¿qué creen que era lo que nosotros hacíamos? Y lo que les estoy hablando se los hablo con fundamento, no solo porque lo escribió la UNESCO, sino que porque también lo viví como persona. Yo tengo familiares que son médicos y tengo conocidos también que son médicos. ¿Y qué creen que pasaba? Que no, yo creo que durante la pandemia te deberías de aislar. No deberías de venir ni a ver a tu mamá, ni a ver la familia, ni nada. Y eso es lo que pasó. Muchas personas que trabajaban en el área de salud tuvieron que rentar un cuarto aparte, tuvieron que irse a vivir a lugares donde no se sentían cómodos, a estar solos en completo aislamiento. ¿Por qué? Por el temor de la familia de ser contagiados, porque creían que era lo correcto. Y quizás sí estábamos salvaguardando, pero también estábamos ofendiendo, también estábamos discriminando la parte y los derechos que esa persona, por esa vocación que escogió, tiene. Entonces, para ponerles un ejemplo, el área de salud. ¿Qué pasa cuando se siguió reactivando ya lo que es la economía del país? Cuando empezaron a abrir los bancos, los supermercados, las gasolineras, cuando ya todo empezó a funcionar con regularidad, empezamos a hacer lo mismo. Ya no solo eran los que estaban en el área de salud, empezamos a hacerlo con las personas que trabajan en los supermercados. Empezamos padres que estuvieron meses. Bueno, yo conozco una persona que estuvo casi un año sin poder ver, personas que murieron, que tal vez no los contagió su hijo, que trabajaba, que se exponía, sino que lo contagió otra persona y quizás murió sin tener contacto, sin poderse ver por ese tipo de discriminación que, como les digo, son actos que muchas veces no los vemos, pero que sí los hacemos. Entonces tenemos de tener cuidado en esto. Los blancos de los ataques discriminatorios cambiaron a lo largo de las semanas, ya que otro tipo de estigmatización surgió por el miedo a ser infectado. En algunos casos, este temor dio lugar a amenazas contra los trabajadores de salud y los empleados de los supermercados que corrían el riesgo de ser infectados en sus lugares de trabajo. Qué fuerte esto, pero es real. Hubieron amenazas. Nos dábamos cuenta que el vecino estaba infectado, nos dábamos cuenta que el vecino trabaja en el banco, el vecino trabaja en el supermercado y no le volvíamos a hablar. Para nosotros esa persona dejaba de existir. Le hacíamos mala cara, lo excluíamos de las actividades que normalmente teníamos. Habían amenazas: si te acercas a mi casa, es mejor que te vayas de este barrio. Y se los digo, son cosas reales. Algunas personas lo hicieron fuertemente, otras personas quizás solo lo pensaron o solo lo sintieron, pero de igual manera es discriminación. Entonces, estos casos se acrecentaron tanto, estas situaciones se dieron tanto, que muchas veces, en muchas ocasiones, se dieron suicidios. Hay personas que murieron o perdieron la vida por temor a decir que estaban infectados, por temor a buscar ayuda. ¿Y este temor por qué era? No era por el temor de morirse, era por el temor de lo que iba a pensar la gente, de lo que iba a decir la gente. Yo recuerdo que aquí en el barrio que yo vivo, casi la mayoría tenían COVID, porque yo vivo cerca de enfermeras, de personas que trabajan en bancos, de personas que trabajan en gasolineras y de personas que trabajan en tabacaleras. Estoy rodeada de esas personas. Y la mayoría estaba contagiada. Y como todo ser humano, teníamos temor, sentíamos miedo. Pero más adelante les voy a hablar de algo que contrarresta todo esto y que nos ayuda a no hacer la discriminación. Entonces, yo sé que hay algunos se está identificando, muchas veces hasta la familia. Yo recuerdo que a mí me dio COVID el año pasado y yo lo presenté, bueno, no tanto asintomática, yo lo único que perdí fue el olfato y el gusto, pero de ahí en adelante no me pasó a más, gracias a Dios. Cuando yo me doy cuenta, porque pierdo el olfato y el gusto, voy inmediatamente y me hago la prueba. Yo recuerdo que a mí ni
me hablaban, ni me querían ver. Mi mamá estaba molesta, mi familia estaba enojada, estaba furiosa porque yo me había enfermado, porque en algún momento tuve contacto con ellos. Gracias a Dios, nadie de mi familia se enfermó, ni siquiera la gente que vive conmigo. ¿Y por qué creen ustedes que yo me enfermé? Cualquiera puede decir irresponsabilidad, cualquiera puede decir, es que anduvo paseando de seguro. No. Cuando la enfermedad va a llegar de cualquier situación, de cualquier circunstancia. El año pasado, ustedes recuerdan que hubo huracanes, estuvo el ETA y el IOTA. Entonces, en Danlí afectó fuertemente a varias zonas de Trojes y varias aldeas o lugares de Danlí quedaron, perdieron casas, perdieron vidas. Y como yo trabajo en el Instituto Departamental de Oriente en Danlí, ahí lo usaron como albergue. Y como institución a mí me tocó ir a brindarles apoyo a estas personas, emocional y psicológico, porque lógicamente lo que habían vivido era fuerte. Casualmente me toca ir, yo voy muy protegida, ¿verdad? Voy muy protegida a apoyar a estas personas. Estoy 3 días apoyándoles, ayudándoles. Casualmente, cuando después, como a la semana de yo haber venido de esa brigada, es cuando yo me enfermo, es cuando yo empiezo a sentir que no siento olor, que no le siento sabor a la comida. Entonces, mi objetivo, o mi consecuencia por haber ido a atender fue un contagio. Pero no me sentí culpable porque yo lo estaba, o sea, si yo me contagié, no fue porque yo quise. Y aún, como les decía, no importa el motivo. Pero yo aún que soy profesional, que si salí fue por trabajo, recibí discriminación por parte de mi familia, como les digo, palabras fuertes, palabras que me hirieron, no me visitaban. De hecho, cuando ya pasé, cuando ya me hice pruebas y ya estaba fuera de peligro y todo, no era bien vista ni bien recibida. Ni en mi casa, muchas veces, ni con los amigos. Los amigos dejaron de escribir, dejaron de preocuparse, dejaron de invitar. Entonces, les pongo mi ejemplo personal y yo sé que así como muchos, hay otras personas que han vivido situaciones similares o quizás peores. Entonces, yo que sabía y que conozco de estos temas, me llegué a sentir afectada, me llegué a aislar, a no querer visitar aún cuando ya estaba sana a mi propia familia. De hecho, perdí el interés hasta por ir a trabajar. Y como les digo, hay casos extremos en los que la gente llega hasta perder las ganas de vivir y puede llegar hasta suicidarse o en algún caso la enfermedad por no buscar ayuda los mata. Siguiente. ¿Por qué discriminamos a las personas contagiadas por COVID-19? ¿Se acuerdan que yo les hice esta pregunta anteriormente? Que ustedes ahí fueran formulándose por qué creían que nosotros discriminamos. Yo no les voy a hablar hoy de qué es el COVID, de cuáles son sus síntomas, de qué manera debemos de prevenirlas. No, porque todo eso ya lo conocemos. Hemos estado bombardeados por los medios de comunicación, por todos lados, por los trabajos, de cómo debemos de cuidarnos nosotros. Pero nunca nos han hablado, o nadie se ha preocupado por decirnos cómo hemos actuado, qué emociones hemos tenido, qué actos han surgido a través de estar contagiados o a través de conocer que alguien está contagiado. Entonces, número 1, nosotros hemos discriminado a las personas que han sido contagiadas por COVID-19, número 1, por miedo, porque es normal. Todos los seres humanos tenemos temores, tenemos miedo. Y creo que hemos estado viviendo estos 2 últimos años en un miedo gigantesco. Y es el miedo a perder la vida por esta enfermedad, por el COVID-19. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que si bien nos ha dado casi a la mayoría de la población, pero no todos hemos reaccionado de la misma manera. Hay organismos más fuertes, hay organismos más débiles, hay personas que tienen más recursos, hay personas que no tienen recursos. Entonces, el miedo, la vida, es algo de lo que los seres humanos nos aferramos más, amamos. Y no es algo que nos lo hayan enseñado, es algo que ya viene en nosotros por el simple hecho de ser seres humanos. Entonces, lógicamente, viene una enfermedad que amenaza fuertemente con que perdamos la vida, sea cual sean los cuidados, tengamos o no el mejor tratamiento. ¿Y qué es lo lógico que va a surgir en nosotros? El miedo, el temor a perder la vida, el temor a enfermarme, el temor a estar en una cama. Y no solo el temor por mi persona, sino que también el temor por los que amo, por mis seres queridos y por los que están cercanos. Esa es la primera razón por la que discriminamos. Segundo, el deseo de supervivencia, que es lo que les explicaba anteriormente, esa gana, esa necesidad de vivir, de seguir en esta vida, de cumplir mis sueños, de lograr mis metas.
Ese es el segundo motivo. Tercero, ignorancia o falta de información. Muchas veces solo repetimos acciones, solo repetimos palabras, pero realmente somos ignorantes. Yo recuerdo que a mí alguien me decía, en un momento alguien me dijo, pero es que usted es ignorante, y a mí me ofendió la palabra. Y ella me dijo, ¿sabe qué significa ignorante? Que ignora, que no conoce, que desconoce algo, que le falta información, que le falta conocer. Entonces muchas veces discriminamos por ignorancia, porque no conocemos, porque no leemos, porque no buscamos del tema. Simplemente repetimos. Yo recuerdo que yo así era en algunos temas. Lo que fulanito dijo, eso mismo yo iba y lo decía. Y muchas veces alguien me decía, pero no tiene ni sentido. Pero yo creía que tenía sentido o que era algo genial lo que estaba diciendo, solo porque otra persona lo dijo. Y no debemos de basarnos en lo que otras personas dicen. Debemos de descubrir y de conocer por nuestros propios conceptos. Número 4, falta de empatía y amor. De empatía vamos a hablar un poquito más adelante. ¿Pero qué es la empatía? Es aquella capacidad de ponernos en el lugar de la otra persona, de experimentar sentimientos, emociones, el dolor como otra persona lo quiera. Es ponernos en el lugar del otro. Y a raíz de esta pandemia, creo que hasta ahora, después de que hemos perdido seres queridos, después de que hemos perdido trabajos, después de que hemos aprendido, porque todas las crisis que vivimos, déjenme decirles como información general, todo problema o crisis que usted viva trae un aprendizaje. Vamos a aprender. Y para nosotros, lógicamente, es una crisis, tenemos miedo porque todos tenemos miedo a lo desconocido. El ser humano le tiene miedo a lo que es nuevo, a lo que no conoce. Y lo que no conoce le genera crisis. Y eso es lo que nos generó la pandemia. No lo conocíamos, quizás sabíamos cómo se originó, pero no había un tratamiento. Ahora que hay un tratamiento, pues somos un poquito más tolerantes, más abiertos. Pero ante todo esto, nos hacía falta empatía y amor. Y la deshumanización. Que la deshumanización, déjenme decirle, yo recuerdo que nos decía una licenciada a nosotros, que si nosotros perdemos ese amor, ese sentimiento, esa capacidad de entender al otro, realmente nos convertimos en una máquina y dejamos de ser humanos. Eso significa deshumanización. Me despojo de la racionalidad, me despojo de las emociones y no me interesa lo que los demás sientan o lo que los demás piensen. Todos estos incidentes parecen confirmar que en tiempos de crisis y de gran incertidumbre, especialmente de una magnitud como la que estamos viviendo actualmente, la gente tiende a desahogar sus frustraciones, preocupaciones y miedos. Cuando tenemos miedo, cuando tenemos frustración y cuando estamos preocupados, como dice aquí, la gente tiende a buscar a quién culpar. Como tengo miedo de perder la vida, es que que vive a la par mía, que es enfermera, no se podrá vivir otro lado. Como me caen mal las enfermeras, y empezamos a crear pensamientos irracionales por el miedo que yo tengo de perder la vida. Y quizás ella tiene su derecho a trabajar, su derecho a comer, su derecho a ejercer la vocación. Pero como tengo un miedo y se me mete en la cabeza de una manera tan irracional que busco tener a un culpable, busco odiar a alguien más para no poder controlar ese temor que está en mí. Siguiente. Importante. A medida hemos ido avanzando con la pandemia, nos hemos hecho más conscientes de las acciones incorrectas que hemos realizado. Vamos a pedirle a Marcos que apague el micrófono, por favor, para que no. Ahorita. Gracias. A medida que hemos ido avanzando con la pandemia, nos hemos hecho más conscientes de las acciones incorrectas que hemos realizado tanto a nivel personal, familiar o social. Yo quiero que usted, después de lo que hemos ido leyendo y con lo que nos falta ver, usted sea consciente y se pida perdón a sí mismo. Y si en algún momento tiene la oportunidad de pedirle perdón o disculpas a una persona que usted siente que discriminó, que ofendió o que hirió, lo haga. Porque esta pandemia, en estos tiempos, como les digo, a medida que ha ido avanzando, nos ha hecho ser conscientes
de todas esas cosas incorrectas que nosotros, esos actos y pensamientos que no han sido correctos y que hemos lastimado a personas. Esto ha dado lugar a la gestión y promoción de campañas importantes a nivel mundial para poder erradicar este tipo de actos discriminatorios y promover la empatía, amor y solidaridad por todos aquellos que han enfrentado el contagio y la pérdida de un ser querido como consecuencia de la misma. A raíz de que este tema ha sido importante, ¿verdad? Que se preocuparon, que hubieron personas que vieron la importancia de la discriminación, que vieron la importancia de esas emociones y esas acciones negativas en la gente, se crearon campañas a nivel mundial, ¿verdad? Si ustedes ven, aquí hay una foto de una campaña que se creó, de donde se preocuparon esencialmente de cómo adaptar a las personas al ambiente laboral, de cómo adaptar a las familias nuevamente, de cómo, de hecho se está trabajando, yo trabajo en el área educativa, se está trabajando de cómo se puede hacer el próximo año para poder adaptar a las personas, a los estudiantes al área educativa, ir a un colegio, a una escuela, a un kinder. ¿Por qué? Porque como somos seres humanos y estamos en constante aprendizaje, la vida nos da constantes aprendizajes para los que muchas veces no estamos preparados. Entonces, a raíz de esto y de la evolución positiva que podemos verle, que hemos tenido, han sido las campañas de empatía, ¿verdad? Y de solidaridad que hemos tenido para erradicar la discriminación. Siguiente. Es comprensible que la población sienta confusión, ansiedad y miedo. Desafortunadamente, estos factores también están contribuyendo a alimentar estereotipos dañinos. Sabemos que la sociedad tiene sus estereotipos, ¿verdad? Que vienen de años con años. ¿Y qué pasa? Estos actos o estas situaciones que hemos estado viviendo de discriminación solo han contribuido y han hecho que esto vaya creciendo. Hemos alimentado estos estereotipos dañinos que la sociedad ha tenido. ¿Qué quiere decir? Antes no solo nos discriminaban por una creencia, por una orientación sexual, sino que ahora, no, como les decía al inicio, nos están discriminando porque padecimos una enfermedad, porque la estamos padeciendo, porque nos vacunamos, porque no nos vacunamos, porque tanto el que se vacuna como el que no se vacuna sufre discriminación. El que lo tuvo como el que no lo tuvo también sufre discriminación. El ser humano siempre teme a lo nuevo y a lo desconocido, pero somos tan perfectos que desarrollamos habilidades sociales y personales como la resiliencia y aprendemos a adaptarnos a los cambios generados por el entorno. Miren qué bonito esto. Como les decía anteriormente, nosotros siempre, por el simple hecho de que seamos humanos y que seamos conscientes, le vamos a tener temor a lo nuevo. Siempre vamos a tener temor. Si a usted le dicen, mañana le toca hablar ante 400 personas, usted le va a dar temor, le va a dar ansiedad, se va a preocupar, va a empezar a sudar, va a producir ansiedad. ¿Por qué? Porque es algo nuevo, que no lo ha hecho. Una vez que usted vence ese temor, que usted vaya y lo haga, cuando le vuelvan a decir, ya no va a existir el mismo temor. ¿Por qué? Porque solo lo nuevo, lo que nunca hemos hecho, es lo que nos produce temor. Pero como dice aquí, somos tan perfectos, el Señor nos diseñó tan perfectos que desarrollamos habilidades sociales y personales. Y una de estos es la resiliencia.